¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, en este caso, este video lo que trata es de dar una, como dice allí, lectura y comprensión de un plano de propiedad horizontal, para que se entienda cuando uno tiene la posibilidad de tener un plano de pH, qué significa cada leyenda y cada logismo que hay. Fíjense, esto es una planta, se llama así, en donde están determinados todos los espacios que componen. En este caso son un edificio multifamiliar. Eh, la confección de este plano consiste, como bien lo he explicitado en los apuntes teóricos, en generar un polígono que circunscriba cada una de las unidades que se pretenden generar. En este caso, lo que serían las unidades funcionales, que son las unidades privadas o privativas dentro del contexto del condominio. Y después, en este mismo plano, se generan los polígonos de lo que allí se puede ver y diferenciar, que son los espacios comunes que existen en cualquier condominio de edificio multifamiliar. Los accesos, las entradas, los patios, el espacio de acceso, sea por escalera, por ascensor, por escalera y ascensor, o por ejemplo las terrazas. En este caso, si lo empezamos a visualizar, nosotros tenemos primero como identificación a la unidad funcional. Fíjense que existe una línea poligonal, la línea poligonal, lo que puede ser quebrada desde el punto de vista de la geometría, pero continua. Tiene un principio encerrando una superficie y un final en el mismo punto desde donde se inició sin haber sido interrumpida. En este caso, se encierra toda una unidad funcional de departamento. Acá adentro, en este caso, por ejemplo, es un departamento de un dormitorio con baño, estar comedor, cocina, al que se accede por un espacio cubierto común, como es este caso. Y, por ejemplo, en el espacio descubierto común es un patio al que no se tiene acceso, pero al que se tiene posibilidad de ventilación. También podemos ver dentro de lo que son las unidades funcionales otros espacios que figuran como patio y que también tienen conformado un polígono. Bueno, estos son los espacios de estacionamiento o llamados comúnmente cochera. Verán que en la unidad funcional existe un número o una identificación. En este caso, la identificación corresponde a lo que se llama identificar el polígono. Entonces, por ejemplo, el polígono 0003 me está indicando que allí hay una unidad funcional y la identificación propia de esa unidad funcional es ese polígono. Después tenemos dentro de este plano lo que son las o los espacios comunes en los que podemos ver que hay un espacio que se llama descubierto común y otro en lo que hay un polígono y está cruzado por líneas diagonales. Estos se llaman comúnmente cruces de San Andrés. Esto lo que me identifica es que la superficie es semicubierta, es decir, la superficie semicubierta en una construcción es aquella que tiene por lo menos dos lados sin cerrar. En este caso, esta superficie semicubierta, que corresponde a el primer piso de los departamentos, tiene
sin cerrar este espacio y este espacio es el acceso a cocheras o al acceso al patio posterior en donde están estas cocheras. La 005, 0006, 0007. Ahora bien, ¿cómo se lee o cómo se interpreta esto de la unidad funcional y el polígono? Está compuesto por dos pares de números. El polígono, fíjense que tiene un par de números a la izquierda y un par de números separados por un guión con los anteriores a la derecha. El primer par de números identifica la planta en donde está ese polígono. Como está expresado acá, el polígono 00 representa la planta baja, que es el nivel de ubicación. El 04 es la denominación del polígono, que si retrocedemos en la pantalla verán que tiene una secuencia y se van identificando uno a continuación del otro. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro polígono, el polígono 0104 me está diciendo que esa unidad funcional está en el primer piso y la denominación de ese polígono es 04. Así es como se identifican los polígonos y cómo se debe leer. En el caso justamente que identifica o que queda identificado a partir de un plano de propiedad horizontal son, por ejemplo, las unidades funcionales, cuando tienen la capacidad de cumplir su uso de manera autónoma, es decir, un espacio habitacional para que sea unidad funcional tiene que tener una superficie que puede ser común en cuanto a monoambiente, pero con un baño. La unidad complementaria, en cambio, es aquella que no puede cumplir uso en forma autónoma. Y el dueño de esa unidad complementaria tiene que ser indefectiblemente dentro del consorcio un propietario de una unidad funcional. En este caso, lo más común de unidades complementarias son las bauleras que puede haber en los edificios. Así también, en muchos casos, y porque en el condominio se decide de esa manera al comercializarlo, las cocheras son unidades complementarias en lugar de ser unidades funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Si las cocheras son unidades complementarias, sí o sí deben pertenecer a una unidad funcional de vivienda. En cambio, si son unidades funcionales, se podrían comercializar de manera separada, estando el caso en que se puede dar la circunstancia que en un edificio de propiedad horizontal, los que compren las unidades funcionales de vivienda no quieran tener cochera. Entonces, se comercializan por parte separada. Esas cuestiones están indicadas de manera taxativa cuando se arma o se va a armar el plano de propiedad horizontal, porque ya queda definido de esa manera. En definitiva, es la forma en que se va a desarrollar todo el periodo previo, mientras se construye el edificio, se arma el fideicomiso, por ejemplo, y los inversores charlan con los comercializadores, en este caso ustedes, y verán la mejor alternativa de cómo vender esas propiedades. Si van incluidas sí o sí las cocheras o si la cochera es una instancia alternativa. Obviamente, piensen que en los edificios de propiedad horizontal, donde los departamentos son importantes, ¿sí? Pensemos en edificios de categoría, las cocheras obviamente están incluidas dentro de las unidades funcionales, bien digo, como unidades complementarias.
es imposible seguramente poder comercializar un departamento que en muchos casos lo llaman premium sin cochera. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos cómo se van designando las unidades. La unidad funcional designada se va haciendo de manera correlativa desde la 1 en planta baja seguramente con el polígono 0001 y así sucesivamente se van haciendo o se van nominando. ¿Cómo se tiene que leer el plano? Y que en definitiva, esto que yo les estoy diciendo que es cómo se tiene que leer, es lo que ustedes deberían leer en el reglamento de copropiedad y en las escrituras que tengan de las compraventas de esas unidades funcionales. Por ejemplo, tomamos la unidad funcional 8. Unidad funcional 8 integrada por el polígono 0101, compuesto por una superficie de 31,21 metros cuadrados de superficie cubierta, 1,44 metros cuadrados de superficie semicubierta. Superficie total del polígono y de la unidad funcional, 32,65 metros cuadrados. En el caso, por ejemplo, de las unidades complementarias, acá lo que hay que tener en cuenta y hacer la salvedad es que las unidades complementarias, en lugar de nominarse con números, 1, 2, 3 o la 8, como vimos el ejemplo anterior, se nominan con letras. Entonces, por ejemplo, y suponiendo que estos espacios de estacionamiento que les comentaba, que son unidades complementarias, tendrán la nominación con letras. Por ejemplo, como este caso, el polígono 0005. La unidad va a ser la C. ¿Cómo se lee? La unidad complementaria C, compuesta por el polígono 0005, con una superficie semicubierta de 2,72 metros cuadrados y una superficie descubierta de 9,78 metros cuadrados, lo que da un total de la superficie para esa unidad complementaria de 12,5 metros cuadrados. Y después también están dentro del plano los espacios y las superficies comunes. Estos no es que tienen una forma de lectura, sino que son superficies que se deben sí o sí incorporar en una tabla. ¿Para qué? Para poder hacer lo que se llama luego un balance de superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, bueno, lógicamente es una tarea de ingeniería, de agrimensura, en donde cuando se hace la sumatoria de todas las superficies involucradas, debe indefectiblemente, hablo de las superficies involucradas y aclaro, por ejemplo, cuando se toma la planta baja, todas las superficies involucradas en planta baja, sean unidades funcionales, de unidades complementarias o de espacios comunes, debe dar la superficie del lote. Eso es una forma de cotejar que están bien hechos las cuentas, digamos. Y esto simplemente para mostrar algunas notas y condiciones que se establecen en el plano. Todas esas notas y condiciones es muy probable que deban quedar expresadas en el reglamento de copropiedad y en cada una de las escrituras que estén involucrando. Por ejemplo, en este caso se establece sí o sí que la construcción tiene que tener un retiro de 3 metros. Por lo tanto, allí no se va a poder hacer nada. Entonces, ninguna persona del consorcio o el consorcio mismo podrá intervenir, por ejemplo, techando ese lugar. Otra de las consideraciones de las notas es cómo se establecen y qué se tiene que dejar definido. En este caso, por ejemplo, y fíjense que se dice taxativamente que el plano, que las unidades 1 a 2 y 5 a 7
están destinados a cochera. Y que después las otras unidades, 3 a 4 y 8 a 15, a vivienda. A su vez, hay algunas consideraciones para unidades funcionales. Y algo que es importante, la circunstancia de esta servidumbre, por ejemplo, dice, deberá constar en el reglamento de copropiedad y de administración y en todas las escrituras traslativas de dominio. Es decir, que cuando se venda la unidad funcional 1 y se venda la unidad funcional 3, cada una de las veces que se venda, eso tiene que quedar establecido en la escritura como una condición. Eso es lo que implica o significa leer un plano de propiedad horizontal. Esta conclusión, que ustedes la van a poder leer, lo que está indicando es que vino a solucionar o a ordenar, no sería la palabra justa, solucionar, que en un predio indivisible, como es un lote, dominialmente hablando, se puedan generar derechos de propiedad que garanticen que varios propietarios de una parte puedan hacer uso exclusivo de esa parte. Eso es, en definitiva, el cierre de propiedad horizontal. Muchas gracias y en otro video seguimos con otras consideraciones de otros temas.